Gloria a Dios, bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a quien amamos, alabamos y exaltamos de nuevo en esta reunión de iglesia. Y como parte de la iglesia de Jesucristo, queremos enviar un mensaje de amor en el nombre de Jesús, para cada uno de todos los que siempre nos permiten de una manera sencilla entrar no solamente a su casa, sino sobre todo a su corazón, y llevar un mensaje sencillo. El mensaje sencillo de la salvación, del evangelio del reino, porque de eso es lo que hablamos y predicamos en este lugar. Y por eso te bendecimos y te damos gracias por permitirnos aceptarnos y compartir con nosotros el mensaje de bendición, el mensaje de salvación. Sencillamente te decimos que el Señor eterno te ama y que sigue esperándote todavía con brazos abiertos. Si te has apartado de la gracia, vuelve a los caminos del Señor. Todavía hay oportunidad y hay tiempo. Y si no le has conocido, pues hoy es tiempo de abrir tu corazón para que el Señor Jesucristo venga a ser tu Dios, Señor y Salvador. Amén. Todavía hay oportunidad, pero hoy es el día de salvación. Amén. Así que te bendecimos y te deseamos lo mejor en el nombre de Jesús. Que el Padre eterno te bendiga. Amén. Aleluya. Vamos a aprovechar el tiempo. Fabio, vamos a ver si algún día viajamos a Colombia. Amén, así va a ser. Y estamos ahí con tu hermano. Primero Dios. ¿Por qué no? Amén. Yo quiero ir a Colombia, quiero ir a Cuba, quiero ir a República Dominicana, a Ecuador. Hay varios lugares Colombia primero. donde me han invitado. Gloria a Dios. No, pero eso está bueno. Me gusta porque quisiéramos apoyar esa cuestión. Que el Señor nos ayude, nos termine de liberar de la pandemia para que podamos ir y viajar más libremente y apoyar la obra de Dios. Amén. Claro que sí. Y bendecimos eso. Dígale a su hermano el precio de la perseverancia. El precio de la perseverancia. Dígale a su hermano, se sufre hay veces, vienen los problemas, hay las dificultades. Eso es normal, ¿sí o no? Mira, hermano, si alguien tiene una vida en la tierra como un ser humano y nunca ha tenido problemas, nunca ha tenido crisis, nunca ha tenido debilidades, nunca se ha arriesgado a fallar, nunca ha sido tentado, entonces simplemente ese no es un ser humano. Amén, amado. Ese no existe. Porque en la tierra, en el planeta, todo el mundo tiene lo suyo. De una u otra manera, pero cada quien tiene su lucha, su batalla diaria. Pero yo creo que cuando Dios nos llama seriamente y nos llama en su gracia y en su amor, y Él se ofrece como el inicio, el proceso y la culminación para que podamos llegar a la final. O sea que podemos decir como el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Amén. Señor. Amén. Usted puede gritarlo a los cuatro vientos y decir hoy conmigo: Amén. todo. Usted abre esa mano, oye, dile, oye, mira, despiértate, mira, no te preocupes, sé perseverante, porque esto no ha terminado. Así es. Esto es para vencedores, esto no es para cobardes, no es para desanimados, no es para débiles. Dígale, todo lo puedo en Cristo. No yo mismo, dígale, no tú, no yo, sino todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y si en algo se inició en el Señor, sin lugar a duda le podemos poner el cuño. Que si con la ayuda de Él se inició, se abrió paso, también Él estará en el proceso y nos llevará hasta el final. Amén. ¿Que hay que pagar un precio? Sí, hay que pagar a veces, pero vale la pena. Aleluya. El domingo pasado hablamos de Primera de Tesalonicenses y explicábamos el por qué el apóstol Pablo inició escribiendo esta carta. Pero él no solamente lo hace de una vez, sino que lo hace de dos veces. O sea que él escribe dos ocasiones a la iglesia que está en Tesalónica. Decíamos la vez pasada que esta iglesia pasaba por momentos difíciles.
El domingo pasado lo comparábamos con los momentos que estamos pasando nosotros hoy en tiempo como iglesia del Señor. Y decía la vez pasada que aunque todavía nosotros, y hay que ser claro y honesto, no hemos sufrido ni una pizca, por así decirlo, por causa del Evangelio en este país y en cualquier parte. Todavía no. Aunque hay lugares de la tierra y del planeta que es muy complicado y, por no decirlo, es imposible vivir libremente como cristiano. Me refiero como cristiano verdadero. Del mencionar el nombre de Jesús o del Evangelio o de levantar este libro que comúnmente se conoce como la Biblia, es un peligro y conlleva como resultado la misma muerte. Así es. O sea que nosotros todavía aquí en esta nación, en América y en muchas otras partes del mundo donde hay todavía libertad y se puede respirar gozo y paz para predicar, para reunirse, creo que debemos de aprovecharlo. Así es. Amén. Pero esperamos en el nombre de Jesús que las cosas no cambien, y si cambiaran de todas maneras, probablemente sí tendríamos que pagar un precio más fuerte. Y ya mucha gente lo ha pagado. Pero le damos gracias a Dios que todavía podemos reunirnos. Y puedo decir, ¿verdad?, que qué lástima que hay muchos que no aprecian con valor, con sinceridad, este hecho de que todavía podamos reunirnos como iglesia y anunciar y hablar de Jesús libremente, sobre todo en esta nación. Así es. Amén. Y en Latinoamérica no digamos, se puede hablar del Evangelio y hablar del nombre de Jesús y no conlleva mucho peligro, más bien como que hay un realce y una aceptación del Evangelio mucho, a pesar de tanta maldad, a pesar de tanta violencia, a pesar de todo lo que está viviendo. Pero no podemos tampoco tapar de que estamos viviendo tiempos complicados y difíciles. Así es. Creo que los tiempos más complicados, aunque aparentemente no hemos sufrido nada, pero sí estamos pasando tiempos difíciles, hermano. Por eso hablábamos, y el apóstol Pablo en primer lugar se preocupó porque él no podía viajar para ver a la iglesia físicamente, ¿se recuerda? Entonces había un problema. El problema principal habían varios, pero el primero era que ellos estaban siendo perseguidos, estaban pasando momentos difíciles. La persecución implicaba sufrimiento y hasta la misma muerte, encarcelamiento y muchas cosas. Y él estaba muy preocupado porque no podía irlos a ver para fortalecerlos y inducirlos con una palabra. Sin embargo, su corazón sufría y lloraba. Pero él pudo enviar a Timoteo y sobre todo su corazón se fortaleció y se gozó y le dio gracias al Señor. Y lo podemos ver en la primera carta, porque Timoteo le trajo buenas noticias de que a pesar de todo lo que estaba pasando en Tesalónica, la iglesia de Jesús permanecía firme y su fe no menguaba, más bien crecía y se afianzaba y se afirmaba. Eso es bueno. Por eso el apóstol Pablo los reanima y les dice: miren, me alegro y me gozo que ustedes estén perseverando y que su fe se mantiene y que el amor de Dios los mantiene unidos y se aman unos a otros y se mantienen firmes. Y eso es bueno, porque quizás Dios ha permitido esta persecución como parte del sufrimiento para que ustedes al final se vean dignos de entrar a su reino. Amén. Y aunque hay muchos que los persiguen y los hacen sufrir, el apóstol Pablo les dice estas palabras: esos que hoy los hacen sufrir, mañana tendrán su pago. Y ustedes que hoy sufren, tendrán su gloria. Amén. No hay cosa en la tierra que cuando se sufre por hacer el bien y sobre todo perseverar en el Evangelio, al final tiene pérdida. No, tiene ganancia. Amén. Y aún aquellos que el enemigo pueda usar de cualquier aspecto o modo que sea, un día tendrán su retribución a lo que hagan aquí a los hijos del Dios eterno. Amén. Y no es fácil. Amén. No es de todos, dice el apóstol Pablo, porque él decía: les pido oración para que sean liberados de hombres perversos, de hombres violentos, decía él, el apóstol. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe, y muchos se oponían a la predicación del Evangelio. Por eso el tema pasado, la iglesia de los tiempos, porque la verdadera iglesia tiene que pasar por tiempos difíciles, pero va a permanecer.
Amén. No porque se sostiene por sí sola, sino porque hay alguien que la compró y es poderoso. Así como murió, ha resucitado y hoy es más poderoso y glorioso, y lo esperamos con ansias, con fe verdadera, porque Él vendrá. Así como les dijo los ángeles en aquel tiempo: varones galileos, ¿por qué están llorando? ¿Están preocupados? ¿Por qué están tristes? Así como sus ojos han visto partir a este Jesús, así también lo volverán a ver. Él regresará. Y hoy más que nunca creo que estamos en la víspera de esa venida. Amén, amados. Dígale, hermano, el precio y la perseverancia, y voltéale a ver a su cara y quítese la máscara y diga, no, quítese la máscara y no tenga miedo, y dígale: vale la pena perseverar. Dígale: vale la pena perseverar. Y voltéale a ver y dígale: no ha terminado todavía. Todavía falta. Hasta donde el Señor quiera, Él nos va a llevar, pero Él nos va a ayudar a llegar hasta el final, porque todo lo podemos en Cristo, que nos da la fuerza. Aleluya. Habla, Padre. Estas cartas son las cartas que le dan la victoria a la iglesia, porque manifiestan la conducta de la iglesia a través de los tiempos. Amén. Y gloria a Dios, porque Dios usó tanto a este hombre en el Nuevo Testamento. Y quiero dejarles tres cositas. Díganles, hermano: a pesar de los problemas, llegaremos al final. Llegaremos al final. Así es que díganle: Amén. no te rajes, no te desanimes, no cuelgues los tenis. Venga lo que venga. Puede ser que sea un familiar, puede ser que sea el vecino, puede ser que sea el del trabajo, puede ser que sea el del gobierno, puede ser cualquier cosa que sea. No importa, dígale: el Señor no te falla. Aleluya. Él permanece fiel. Y mi palabra dice que lo que Él ha comenzado un día, su propósito es perfeccionar. Amén. Eso significa que Él lo quiere llevar hasta el final conforme a su voluntad. Amén. Número 1, capítulo 2 de Tesalonicenses, capítulo 1 del 3 al 12 leemos. Y por eso la primera parte de los hermanos: a pesar de los problemas, A pesar de los problemas, seguiremos y llegaremos hasta el final. Amén. Aleluya. Leamos: hermanos, siempre, esta es en la segunda carta, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes. Ese hombre nunca dejó de dar gracias a Dios por esa iglesia. Amén. Y le dice: como es justo. ¿Por qué dice cómo es justo? Porque él miraba el precio de la perseverancia, que a pesar de lo que estaban pasando, ellos permanecían firmes. Amén. Oremos para que muchos, ¿verdad?, cuando ha venido esta pandemia, como que han inventado excusas y pretextos como para no seguir adelante. Y no me refiero de reunirse aquí. Yo creo que la perseverancia no implica solamente reunirse físicamente en este lugar o como estamos aquí, sino es una forma de, una actitud de un diario vivir. Amén. Amén, amados. Amén. Es una diaria comunión, una relación continua con Dios, que a donde quiera que vayas y en lo que estés haciendo todos los días, nunca se pierde esa alegría, ese gozo, esa comunión, esa alabanza, esa adoración. Eso te impulsa a quererte venir a reunir y a ver el rostro de tus hermanos, como hablamos la vez pasada. Y eso nos anima, porque demuestra el amor de Cristo para con nosotros. Amén. Sigamos, dice: como es justo, porque su fe, en vez de menguar, se acrecienta cada vez más. Y en cada uno de ustedes, ¿qué es lo que se experimentaba? Sigue abundando el amor hacia los demás. Amén. Cuando usted ama a su hermano, cuando tú amas a tu hermana, a tu hermano, a aquel que ha sido redimido, tú anhelas verlo. Así es. Amén. Y aunque ahorita estamos limitados para darnos ese buen abrazo que antes nos dábamos, y un beso, lo que sea, porque aquí hasta entre los hombres nos damos un beso en el cachete. Hay pastores que ustedes es un chile argentino. No, ni italiano ni argentino. La palabra de Dios dice que con ósculo santo. Amén, ¿sí o no? Amén. Aquí me han dado a mí los muchachos, Fabio, Pascualito, el brother Joseph, y yo también les he dado su beso. Y es un beso santo, sano, Amén. entre hermanos, la hermandad, amén, como la novia de Cristo. Amén. Aleluya. Dice: abundando el amor hacia los otros entre cada uno de ellos.
Así que, y este es el versículo clave aquí en esta parte. Leámoslo con cuidado. Porque la primera parte, a pesar de los problemas, que es lo que estoy hablando. Y este es el versículo clave. Miren lo que decía el apóstol. Así que nos sentimos, ¿qué cosa? Contentos, alabados, orgullosos de ustedes. ¿Delante de qué? De las demás iglesias, las cuales permanecían firmes igual que los de Tesalónica. Dice, ante las iglesias de Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la perseverancia y la fe que muestran a pesar, al soportar toda clase de problemas, persecuciones, sufrimientos, lo que está pasando. Así es. Yo quiero decir una cosa y lo vuelvo a repetir. ¿Cómo se sentirá el corazón de Jesús y del Padre cuando ve que en la tierra hay una iglesia que sigue adelante? Que le da el lugar. Que venga lo que venga, aprende a confiar y a depender de Él y a no echar para atrás, sino voy a seguir en el nombre de Jesús. Amén. Porque todo depende de Él. No estoy solo, no estoy sola. No estamos solos. Si aquí en la tierra, decía la vez pasada yo, a un pastor, un ministro, un hermano sencillo como yo, le duele saber de que hay muchas personas, y no solamente en este lugar, yo conozco muchas personas en muchas partes que han conocido al Señor y han dejado, amados hermanos, la gracia y se han vuelto atrás. Si todavía tienen vida, gloria a Dios porque todavía tienen oportunidad, pero eso no es bueno. Y cuánto le duele a un predicador, a un enseñador del evangelio, es ver que aquella persona a la cual se le ha enseñado una doctrina de verdad, justa y verdadera, lo único que es verdadero, como es el mensaje del evangelio, y no lo disfrutan y no lo valoran. Y se vuelven atrás, caen en peligro. Y hasta aún de la apostasía que vamos a tocar hoy, por ahí. Y eso es más duro. Si el corazón de los pastores sufrimos porque vemos muchas veces que la gente por nada se desanima. Fíjate, aquí hemos tenido experiencia de, hay gente que se ha enojado. Yo no sé si porque soy flaquito, algunas veces por la forma de hablar, otras porque la forma de predicar, otros porque se les enseñó la verdad, pero ellos tradicionalmente creen otra cosa y dicen, no, pues yo entiendo esto y esto, ¿verdad? Y lo que el pastor me está diciendo no lo creo, así que mejor se van. O sea que aquí hay varios factores y muchas cosas de gente que ha venido, y esto sucede en todas partes, donde la gente hay veces que se le predica la verdad, pero ellos prefieren creer otra cosa tradicional, cultural, religiosa o lo que sea, porque piensan ellos que no es así. ¿Usted sabe la gran responsabilidad de un predicador de enseñarle a ustedes? Sino solamente lo que está escrito en la palabra y el cuidado que hay que tener, porque usted no es cualquier palabra, no es cualquier persona, usted vale mucho para el Señor. Pero la palabra que se enseña aquí y se debe de vivir como una vida activa y práctica también es verdadera, hermano. Amén. Y mi responsabilidad no va a ser delante de usted, sino delante de Dios el día de mañana, si yo le predico todo lo contrario de lo que está en la palabra de Dios como verdad. Es mi responsabilidad vivirlo, entenderlo, practicarlo y enseñarlo. Pero si yo lo enseño a usted y lo vivo y sé que es verdadero, mi anhelo es que usted siga perseverando también. No se me enoje, no se me sienta mal. Y aquí hay personas que se han ido o han venido y han entrado y se van. Yo no lo juzgo. El Señor sabe, cada quien. Pero dice, así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante la iglesia de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecución y sufrimiento. Esta iglesia fue ejemplo y sigue siendo ejemplo hoy más que nunca. Amén. Sigamos. Todo esto, que es lo que le dice el apóstol Pablo, prueba que el juicio de Dios, ¿qué cosa? Es justo. Es justo. Y en su justicia Dios como que lo permitía. Dice, y por tanto Él los considera dignos de su reino por el cual están, ¿qué cosa? Sufriendo. Pero mire lo que sigue diciendo. Dios, que es justo, pagará
¿Se le escapará a la justicia de Dios algo en la tierra que se practique como algo injusto y sobre todo que vaya en contra de aquellos que somos hijos de Dios, de los redimidos? ¿Cree usted que a Dios se le pasará esto? Y estará dormido Dios cabeceando así, y se le olvidó y no lo grabó y se le olvidó y no tengo ninguna prueba de cómo sucedió esto con aquellos, si me hicieron mal o no, si hicieron algo injusto a mis hijos, así que no lo puedo. No, hermano, Dios lo sabe todo. No necesita tecnología, no necesita videocámaras para grabar y tener evidencia. Dios lo sabe todo. Y Él dice, Él pagará con sufrimiento a quienes los hacen sufrir a ustedes. Pero les dice, y a ustedes que sufren ahora, les dará ¿qué cosa? Reposo, les dará paz, descanso para siempre. Lo mismo que a nosotros, porque Pablo eso es lo que esperaba. ¿Acaso Pablo no sufría? Mi hermano, si a Pablo lo garrotearan, a Pablo lo garroteaban, lo golpeaban, lo maltrataron, lo dejaron como muerto y se levantaba, hermano, y de repente a seguir predicando el evangelio. Así es, amén. Pastor, usted es mentiroso. Hermano, lea el libro de los Hechos y lea toda la Sagrada Escritura para que vea que uno de los que más sufrió y pagó al final un precio muy fuerte fue este hombre por causa del evangelio, aunque él fue perseguidor de la iglesia también. Y ustedes que sufren les dará descanso lo mismo que a nosotros. Esto sucederá ¿cuándo? ¿Cuándo? Diga a las manos, un día va a llegar. Y quizás muy pronto, más allá de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. En cuanto al retorno del Señor. Esto sucederá cuando el Señor Jesús, ¿qué cosa? Venga. ¿Cuántos esperan al Señor? Levante su mano. Gracias, Dios. Levánteme las dos si te aseguro. Levántame los pies si quiere también. Amén. Aleluya. Dice, esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Amén. Esto es uno de los versículos que me declara con más sencillez y claridad que realmente Jesús vendrá. Y aún detalla de qué manera vendrá. Acompañado. Vendrá como con un ejército de ángeles a buscar a los suyos. No vendrá como aquel que mataron. No, vendrá como un poderoso de verdad. Súper poderoso. Porque cuando dice entre llamas de fuego, significa el poder y el esplendor de su gloria y majestad como Dios. Y como Dios resucitado. Aleluya. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo cuando Él venga con esplendor y gloria en llama de fuego glorioso a buscar a su iglesia? A castigar a los que no conocen a Dios. No es que no tuvieron la oportunidad, no, aquellos que rechazaron conocer a Dios. ¿Y qué más? Ni aprendieron a hacer caso, ni a creer, ni mucho menos a obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿Usted cree que el hecho de que mucha gente rechace al Señor y todo lo que es de Dios no tiene su repercusión al final? No, sí lo tiene, hermano. En Cristo, claro que también hay que pagar un precio por la perseverancia y se sufre, pero al final es una victoria completa. Amén. Es una ganancia total. Vale la pena. Por eso me encanta esto. Dice, ellos, ¿qué les pasará? Aquellos que no quieren escuchar, que no les gusta recibir, que no les importa el evangelio, que no les importa lo que es de Dios, ni a Dios mismo. Y ya va a ver más adelante por qué sucede esto. Y estamos en tiempos más complicados con respecto a ese efecto. De por qué mucha gente rechaza a Dios y nunca lo va a aceptar. Ellos sufrirán el castigo ¿de qué? De la destrucción eterna, separados, alejados para siempre de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, o sea, de su gloria. Hermano, ¿cree usted que en esta tierra vale la pena haber nacido y tener un cuerpo, cualquiera que sea la figura que sea, humanamente hablando, y vivir, digamos, 100, 150, 300 años? ¿Usted cree que valió la pena ese proceso de nacer, de desarrollarse y de establecerse en esta tierra y de lograr grandes éxitos en la tierra, si al final esa alma se pierde? Así es. Porque este es otro de los versículos. Estar excluido eternamente y para siempre de la gloria y de la presencia del Señor, que lo es todo y lo sostiene todo, hermano, no tiene sentido. Es mejor no haber nacido. Así es.
Señor. Sí. Ahora, hay un misterio que lastimosamente hay seres humanos, no es que Dios los creó y nacieron y están en un cuerpo como el suyo y el mío, igualito, exactamente igual, pero adentro hay algo, hay un misterio que más adelante lo vamos a ver ahí. De que ese corazón como que nunca se va a arrepentir. Y ya quedó como predestinado para que el mal se desarrollara hasta el final en ellos. Y la palabra de Dios habla de dos simientes, de dos semillas. La semilla del bien y del mal. ¿Sí o no? Menciona la palabra el trigo y la cizaña, ¿sí o no? Claro que sí. Sí. Y las dos, el trigo y la cizaña, son personas. ¿A dónde están? En el mundo. Tienen que estar juntos. En el mundo, o sea, en el cosmos, en la tierra, en el planeta. Hay de todo. Pero no todos, como dice el apóstol Pablo, no todos tienen la fe. Aquella fe que un día a nosotros se nos abrió en el corazón por la obra maravillosa del llamado de Dios a la salvación en Cristo Jesús. Amén. Sigamos, Pascualito. El día en que venga para hacer ¿qué cosa? Glorificado por quién. Hermano, hay una iglesia y ya se han ido y ya se han adelantado muchos. Y todavía aquí estamos muchos en la tierra. Y no sabemos cuánto tiempo se tardará más. Yo creo que no mucho para que esto suceda y se manifieste y Él venga de regreso por los suyos. Pero dice que Él va a venir en aquel tiempo para ser glorificado por medio de ¿qué? De sus santos y admirado por todos los que hayan creído en Él. Entre los cuales, dice el apóstol, están ustedes. ¿Por qué están ustedes ahí, aunque estén sufriendo? ¿Por qué? Porque creyeron el testimonio que les dimos. Cuando fuimos y llevamos el evangelio del reino, ustedes lo creyeron, lo aceptaron y viven por él y perseveran por medio de él. Amén. Aleluya. El evangelio de verdad, la única palabra justa y verdadera. Fuera de ello no es verdad, no hay justicia, no hay verdadero amor. Y eso el apóstol Pablo lo alaba. Por eso oramos constantemente por ustedes para que nuestro Dios, ¿qué cosa? Los considere dignos del llamamiento. Hermano, aunque Dios te ha llamado, si tú y yo nos volvemos atrás y nos rajamos, al final no seremos dignos. Pero si perseveramos, note que el Señor dice para que nuestro Dios nos considere dignos del llamamiento que nos ha hecho y por su poder, y para que su poder perfeccione toda disposición al bien y a toda obra que se realicen por la fe. Amén. Amén. ¿Vale la pena perseverar? Amén. Sí. Al final, como mi esposa decía, lo que hacemos aquí, bajo el impulso de la naturaleza humana y pecaminosa, si nos vemos en la mirada humana, realmente al final, ni antes ni después, somos dignos delante del Señor. Pero aquí dice la palabra algo muy importante, que al final, si nosotros perseveramos por haber creído en el Evangelio y permanecemos firmes, el Señor nos encontrará que seremos dignos de entrar a su reino. Amén. No porque usted lo logró, no porque usted lo hizo, no porque usted y yo pagamos un precio por nosotros y nos perdonamos pecados y nos liberamos de toda forma de maldad. No, sino porque hay alguien que lo pagó y es el justo por los injustos. ¿Acaso no es el apóstol Pablo en su palabra? Nos muestra el Señor de que Él pagó el precio, el justo, por los impíos, por los pecadores. Ahora tenemos paz para con Dios. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. El que nos perdonó, dice el apóstol. Amén. O sea que no es tu obra, no es mi obra, es la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, Amén. tomando nuestro lugar y presentándola ante el Padre. O sea que el Padre nos mira a través de la obra maravillosa de Jesús, a través de su justicia, a través de su gracia, a través de su amor, es que nos mira el Señor. Y así es que nos encuentra dignos. De otra manera, no hay forma. Amén. Oramos así de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de ustedes y ustedes por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dígale a su hermano, venga lo que venga. Venga lo que venga. Reconoce algo.
Que cuando perseveras y permaneces firme, el Señor se siente alabado. Amén. Si el apóstol Pablo decía, yo me siento orgulloso por ustedes. Y doy testimonio y doy gracias a Dios delante de las demás iglesias que ustedes, a pesar de la persecución y de los problemas, están perseverando. Y se sentía orgulloso. Cuanto más se sentirá aquel que pagó el precio por nosotros. Amén. Y que pronto vendrá. Amén. Amén. Así que, mis amados, anímese. No se raje. Cuando esté en la cocina, cuando esté en el trabajo, Marita, cuando esté en Publix, Belma, en San, en cualquier parte que sea, Anita, lo que sea, todos nosotros, alégrese, gócese, en la mañana, en la tarde, cuando vaya al mercado, cuando vaya al trabajo. Entienda de que nos debemos al Señor. Amén. Aleluya. Así es. Quiero, en segundo lugar, hablar. Vamos a seguir en el capítulo 2, Pascualito, del 1 al 12. El misterio de la iniquidad. Diga conmigo, la revelación La revelación del hombre de pecado. del hombre de pecado. Y aunque hemos predicado algunas otras veces esta parte, queremos tocarlo en este mensaje. Porque si hay algo en lo cual realmente vale la pena perseverar, no solamente es porque puede fallar la fe. Y eso nos puede quebrantarnos, desanimarnos, volver atrás y no seguir perseverando. Si no, amados hermanos, yo creo que lo más difícil después, porque la base es la fe, es saber de que hay un mundo lleno de maldad que nos puede estar rodeando y que usted y yo no lo podemos evitar. He hablado con el hermano José y hablo con mi esposa, y cada día cuando yo veo las noticias y me doy cuenta de lo que está sucediendo a nivel del mundo, y me pregunto, Señor, esto de la maldad como que cada día se incrementa. Pero no solamente es como que crece. Lo más duro es que yo veo que hay un espíritu y un ambiente de maldad que se refiere al misterio de iniquidad. La palabra iniquidad es como la raíz, la cepa de todo aquello a donde se desarrolla toda obra de maldad. Y esto no es provocado por una naturaleza humana. No, es que hay una naturaleza detrás de lo humano, detrás de lo visible, detrás de lo material. Hay una naturaleza maligna, satánica, que impulsa todo esto. Así es, amén. Encontrando lugar en seres humanos, lógico. No lo hace directamente. Lo hace a través de la naturaleza maligna y pecaminosa del ser humano. Encontrando lugar. No solamente este ambiente de maldad en las diferentes formas está creciendo, sino que está estructurándose. Al decir estructurándose, no es que usted trae los materiales y los compra para formar una casa, porque los materiales se pueden comprar, ¿verdad que sí? Y se ponen ahí. Se ponen ahí y se pueden dejar en un lugar. Pero de nada sirve comprar los materiales y dejarlos en un lugar, quizás hasta regados. Porque si bien es cierto, esa es la primera parte, se necesita organizarse en esos materiales para comenzar una construcción. El mal no está regado ahora. A Jesús le achacaban en los tiempos de antes de que por medio de Belcebú, o sea, el espíritu del mal, o sea, de Satanás mismo, echaba fuera demonios. Y el Señor les replicó a los religiosos de aquel tiempo que lo acusaban como blasfemo por sanar, por echar fuera demonios. Se lo achacaban que era en el nombre de Belcebú.
Belcebú era el nombre que le ponían ellos a Satanás. Y el Señor les reprochaba y les decía: si yo los echo en el nombre de Belcebú, entonces ¿en nombre de quién los echaban sus hijos? Y no le podían contestar. Pero mis amados hermanos, el Señor les dijo: Satanás no puede estar dividido. Así es, amén. Porque si Satanás se dividiera, él no puede permanecer. O sea que el Señor conoce toda la estrategia del diablo mejor que nadie. Y creo que nunca hemos visto, y póngale atención a lo que estoy hablando hoy, nunca hemos visto los tiempos que hemos vivido sobre la faz de la tierra, a la edad que tenemos, cualquiera que sea, de cómo el mal se ha organizado. Pero no solamente ha crecido y se ha organizado, tiene mucha influencia. Así es. A tal grado de que hay gente, comentaristas políticos y de muchas formas, en que dicen: no, es que el gobierno de tal república es un gobierno de tal. Ya no le llaman un gobierno político, democrático, legítimo, honesto, que trabaje para el pueblo, porque todo se ha corrompido. ¿Es duro? ¿Es falso? No, esto es real. Amén. Y yo no estoy diciendo, amados hermanos, que hay que tener miedo ni desanimarse, pero no lo podemos tapar. Así es. O sea, que el mal sí se ha incrementado. Y sí podemos decir entonces que hay un espíritu, diga conmigo, hay un espíritu de iniquidad que está siendo muy promovido y está encontrando lugar organizarse más que nunca. Lo hemos visto. Ha sucedido durante todos los tiempos esta maldad, violencia, inmoralidad sexual y de muchas otras cosas, y de leyes y de gobiernos y de todos, políticos, economistas y de todo, que se han involucrado en la maldad. Sí, por generaciones ha sucedido, pero estos son los tiempos que nos ha tocado a nosotros. Así es. Nunca había visto yo esto, porque cuando era niño, ni aún en mi adolescencia, ni aún cuando yo me vine con 30 años para este país, que todavía era joven, no había visto lo que hoy Tanta violencia. estamos viendo. Así es. Y como que está ganando terreno cada día. Así es. Y yo me pregunto: Señor, ¿por qué? ¿Por qué se le quita la vida a alguien? Yo sé que hay testimonio de que hay veces son entre estructuras, entre ellos, ¿verdad? Por ahí, entre uno y otro como enemigos, peleándose muchas cosas, etcétera, etcétera. Yo entiendo. Pero dentro de toda esa maldad y corrupción hay mucha gente inocente que se va también en la colada. Señor. O sea que detrás de la parte humana y acción humana hay un espíritu, diga conmigo, hay un espíritu Hay un espíritu satánico que promueve y establece esto. Amén. Como preparando, así como la iglesia debe estar preparando el retorno de Jesús, estando lista como Tesalónica, perseverando hasta el final. Así también en la tierra hay otro grupo que se presta para abrir el camino para que se manifieste el que debe de manifestarse. Y hay un hombre al cual se llama el hombre de pecado o de iniquidad. Así es. Amén. Cuyo nacimiento, desarrollo y propósito para darse a conocer en la tierra y a través de muchas multitudes manejándola, no es por obra de Dios, sino es por obra del mismo infierno. Así es. Y esto tampoco lo podemos sacar de aquí. ¿Nos está envolviendo este ambiente? Sí. Ahora dígale a los hermanos: no tengas miedo, porque aunque te envuelva, el Señor está con nosotros. Amén. ¿Hasta qué tiempo estará la iglesia envuelta en este ambiente de iniquidad y de maldad? Sucediendo cada día cosas terribles que uno no las quisiera ver, ni oír, ni saber. Así es. El Señor sabrá.
Aquí lo que nos vale a nosotros, ¿sabe qué es? Perseverar. Amén. Amén. Que el Señor nos va a ayudar. Amén. Aleluya. Y el apóstol sigue diciendo, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que, vamos a leerlo todo, mejor. ¿Qué es lo que les dice? No pierdan la cabeza. Porque Él está tratando de aclarar otro asunto que era preocupante en la iglesia. ¿Y era qué cosa? Que como ellos estaban sufriendo mucho, ellos creían que el Señor ya había venido. Y que a pesar de lo que ellos estaban pasando, como Él ya había venido, se habían quedado. Entonces Pablo se ve en la necesidad de aclarar este asunto también. No solamente para que su fe no falle y permanezcan. Entonces Él está escribiendo, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas, ¿qué cosas? Falsas profecías. O sea, por falsos mensajes o hermanos que decían, no, Pablo escribió y dice que el Señor ya vino. Entonces él se ve necesitado de aclarar esto. Dice, ni por mensajes orales o escritos supuestamente por nosotros, que digan, el día del Señor ya llegó. Proféticamente el día del Señor está desde el antiguo pacto. Pero por eso él se toma el tiempo bajo el Espíritu Santo para aclararle este asunto, para que ellos se mantengan firmes y no decaigan. Amén. Ahora, ¿cree usted realmente que no es fácil perseverar en momentos de los que nos están rodeando? No. Sabiendo de que salimos y entramos de nuestra casa, vamos al lugar y todo, y solamente el Señor nos puede guardar. Sí. Amén, amado. Amén. Amén. Porque yo veo Latinoamérica, pero cuando veo también dentro de este país, que es enorme en territorio y en gente, les voy a decir una cosa, creo que a diario mueren más que en muchos países de Latinoamérica, aquí mismo dentro de Estados Unidos, Así es. Sí. porque la maldad no ha parado. Y allá se hacen masacres, también aquí se hacen masacres. Sí es. Lo único que uno dice, bueno, es que como tan enorme. No, hermano, esto no para. Usted se dio cuenta hace poco del que entró en una estación de tren, creo que en California, no sé en qué parte, que mató 8 y él mismo se suicidó. 8 compañeros en una estación de tren. Él llegó ahí porque lo habían sacado del trabajo. ¿Qué culpa tenían sus compañeros? Él agarró el armamento que tenía, porque él tenía armas de alto calibre, porque como es libre, aquí libertad de comprar todo eso. Llegó a la estación del ferrocarril, hermano, y mató 8 personas. Y cuando la policía llegó, ya se había matado él también. O sea, ¿qué sucede? ¿Cuál era el motivo? Solamente Dios sabe la locura que le dio, pero él fue y mató, y se mató él. Lógico, está perdido el hombre. Su alma no está con el Señor. Esperamos que dentro de los muertos hayan estado listos con el Señor, porque imagínate estar en el trabajo y que un loco y te sorprende y ya se terminó todo. ¿Son cosas fáciles? No. No. Por eso no se dejen engañar en ninguna manera, porque primero tiene que llegar ¿qué cosa? La rebelión significa apostatar, rebelarse contra Dios. Para manifestarse, ¿y manifestarse qué? El hombre de maldad. ¿A quién se refiere este hombre? Sino al anticristo. En los tiempos que hemos vivido, hasta este tiempo presente, ya se ha manifestado realmente, y hemos conocido aún como iglesia y como pueblo de Dios, que ya se manifestó literalmente el hijo de perdición, o sea, el hombre pecado, el anticristo. Todavía no. Supuestamente ya está nacido, ya está, pero todavía directamente no se ha manifestado. ¿Hasta cuándo va a ser? Nosotros no lo sabemos, pero lo importante de esto es saber de que hay un ambiente de maldad que es provocado como preparando el abrir el camino para que éste se manifieste. Y sigue diciendo,
Dice, vuelve un poquito el 3, Pascualito, al final. Dice, y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza, porque todo lo que él es y provoca y hace con propósito no viene de Dios, viene del mismo infierno, es Satanás mismo obrando a través de él. No se dejen engañar de ninguna manera. Sigue el 4. Este se opone. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es oponerse? Amados hermanos, es aquello que no quiere aceptar absolutamente nada, ni está de acuerdo en nada con lo que tenga que ver y que represente a Dios. Estamos hablando que es un enemigo por naturaleza, con propósito indefinido contra Dios y contra todo lo que se llame Dios. O sea que esto es, como dicen, la mera cepa del mal encarnado. Como Jesús era la mera cepa encarnado de Dios, dado a conocer a los hombres, aquí este es lo contrario de Jesús. Por eso le llama anticristo, pero viene como un hijo del diablo, formando una trinidad, porque la palabra de Dios habla de un falso profeta y no es el mismo. El falso profeta va a preparar el lugar para que este y todas las naciones que no creyeron en Dios y rechacen el evangelio lo adoren y le dirán: ¿quién como la bestia? En Apocalipsis capítulo 13 habla acerca de esto. Hay multitudes que lo van a adorar y hay uno que va a provocar a que estas multitudes lo adoren y se le va a formar una estatua y muchas cosas para que lo adoren. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de ¿qué? De culto, dicen otras veces. O sea, como lo que nosotros estamos haciendo aquí hoy en nuestro diario vivir, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Esto se refiere a que en Jerusalén, el templo, se recuerda el templo de Salomón y lo que antes que era el centro de adoración, a donde la Shekinah y la presencia de Dios llegaba. Cuando el Señor vino a la tierra y murió, ya ese templo ya no existe y no es necesario, porque ahora el templo somos nosotros como iglesia. Pero tradicionalmente todavía en el pacto de Dios en Israel se va a levantar por tercera vez ese edificio y se cree proféticamente que ese ser llegará a profanar ese templo y se sentará ahí como pretendiendo ser que es Dios mismo en persona ahí, y se va a manifestar como un hombre de bien y va a convencer no solamente a muchos de Israel, sino a muchas de las naciones del mundo. ¿Por qué dice profanar? Porque no representa absolutamente la naturaleza de Dios, sino es el mismo diablo. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén, amén, amén. Todavía no se ha manifestado directamente. Proféticamente está establecido que quizás ya exista. Pero dice, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Y mucha, sobre todo aquel que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, lo va a aceptar. Así es. Porque va a tener poder para hacer muchas cosas milagrosas. ¿No recuerdan que Él les hablaba de esto cuando estaba con ustedes, dice el apóstol? Bien saben que hay algo que detiene a este ser, a fin de que Él se manifieste en su debido tiempo. O sea, ¿quién es lo único que lo puede detener a esto? O a esto. Según muchos teólogos, y yo lo creo, solamente la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo en su iglesia, lo puede detener para que se manifieste literalmente. Pero una vez Cristo venga por su iglesia, esto tiene que manifestar. Sin embargo, no esperemos que la iglesia sea levantada como para que este misterio y esta naturaleza corrupta y este espíritu maligno se dé a conocer y se ordene. Lo que estamos viendo de cómo se idea, se formula, de cómo se crece y se estructura la maldad, representa prácticamente el espíritu de este ser. Así es. Pastor, entonces quiere decir de que así como el Espíritu Santo se encarga de organizar, de mantener firme y de fortalecer a la iglesia de Cristo, hay otro espíritu parecido al Espíritu Santo que estructura y manifiesta y preparando el camino. Sí, hay otro. Así es. Y a eso se le llama el espíritu de iniquidad. Es como la naturaleza misma del Espíritu Santo, que representa la naturaleza del Padre y del Hijo. Así lo mismo este espíritu maligno representa la naturaleza de Satanás y del Anticristo, preparando el corazón de muchas personas como el camino para este ser. Claro, así es.
Por eso es que usted ve que la maldad de diferentes formas crece, se organiza. Y hoy más que nunca la iglesia tiene que entender estas cosas. Ay, pastor, esto no le paró bolas. No, hermano, ¿cómo no le voy a hacer caso? Yo me preocupo, no porque yo tenga miedo, sino porque veo realmente cómo se cumplen las Sagradas Escrituras cada día. Amén. Amén. Y veo cómo la maldad logra encontrar lugar en la mente, en el corazón, y de cómo se puede llevar a cabo cada día. Cómo inventan la maldad, hermano, para llevarse a cabo. De diferentes formas. Ya las autoridades no saben muchas veces qué hacer. Los gobiernos forman diferentes organizaciones para luchar en diferentes frentes de maldad, porque la maldad no solamente es una sola. No, hermano, estamos hablando de diferentes frentes al mismo tiempo. Es como una guerra que tiene diferentes grupos que están en diferentes partes y pelean de diferentes maneras contra otros, pero están organizadas. Así es. ¿Y qué es lo que promueve todo esto? Un espíritu de maldad. Es cierto, dice el apóstol, que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder. ¿Ves? Más que nunca lo estamos viviendo o no estamos viviendo. Sí, hermano. Levante su mano y dígale, sí, abre los ojos del entendimiento, porque esto está sucediendo. Dígale, no te duermas en los laureles. Pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y el único que puede ser quitado de en medio es el Espíritu de Dios y la iglesia. Sin embargo, tampoco la iglesia y el Espíritu va a ser quitado como para que él y sus secuencias de la maldad no encuentre lugar. Ya encontró lugar. Así es. Ha encontrado lugar en los políticos, en la economía, en los gobiernos, en la gente que no quiere a Cristo, en los que rechazan el Evangelio, en los que no se convierten, en los que no aceptan a Dios ni a Jesucristo. No, pueden creer en religiones y en muchas cosas tradicionales, no importa, a Satanás no le importa eso. A Satanás lo preocupa solamente uno, el que lo venció en la cruz, y es Jesús. Y que vendrá con poder y gloria para derrotarlo del todo. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? Se manifestará aquel malvado. ¿Y qué es lo que va a suceder con él? A quien el Señor Jesús, ¿qué es lo que va a pasar? Leamos. A quien el Señor Jesús derrocará con el soplo, o sea, derrocará, destruirá. Y destruirá con él. Lo va a vencer, le va a quitar el poder absoluto. Con el soplo, o sea, dice con la espada de su boca, con la palabra que va a salir, con la autoridad que el Señor Jesús va a actuar cuando Él venga con poder y gloria. Amén. Y destruirá con el esplendor de su venida. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que esperamos la manifestación del Señor? Diga conmigo, entre llamas de fuego. Diga conmigo, poder. Y el esplendor de su gloria, acompañado con miles o millones de ángeles. Amén. Como su ejército cuando Él venga a la tierra. Amén. Así es que la iglesia, aleluya, lo esperará. Y será adorado. Y será admirado por sus santos, como dice la palabra. Amén. Versículo 9. El malvado vendrá por obra de ¿quién? De Satanás. Con toda clase de ¿qué? De milagros. Note que el enemigo es muy tramposo. Así es. ¿Cuánta gente no cree y desea un milagro? Así es. Amén. El pastor, hasta incluso de los pueblos de Dios. Claro que hasta entre el pueblo de Dios, hermano. Ahora, le voy a aclarar algo. Cuando usted le pida un milagro, sin lugar a dudas, como hijo de Dios, usted se lo va a pedir al Dios verdadero. Amén. Pero hay mucha gente en el mundo que cuando no está el Señor Jesucristo involucrado en su vida como Salvador, también puede recibir milagros. El problema es que esos milagros se conviertan en una trampa. ¿Y cuánta gente no está deseando un milagro? Y algunos hasta dicen, aunque venga del mismo infierno, pues bueno, tendrá lo suyo. Así es. Pero yo le aseguro, diga conmigo, yo no necesito un milagro para ser salvo. Diga, el mejor milagro para mí es haber creído en aquel que me llamó y me tuvo, no por digno, sino porque pagó un precio y me compró con su sangre.
El único que ha pagado un precio es Jesucristo y vale la pena perseverar con Él. Amén. Gracias, Señor. No todo milagro viene del Dios verdadero y tiene un efecto beneficioso. Sí, Señor. Porque el enemigo sigue haciendo milagros. Y va a llegar el tiempo en que este individuo va a hacer milagros. Porque como es algo espiritual, los milagros, las señales y los prodigios tienen que ver con algo sobrenatural. Pero aquí no implica la naturaleza del bien. Claro. Aquí es provocada y es iniciada por una naturaleza satánica. Jesús hacía milagros y sigue haciendo milagros. Amén. Y creo que si el Señor Jesucristo te hace un milagro, recíbelo con bien Aleluya. y no hay problema, siempre y cuando asegurémonos que le estamos pidiendo a la fuente verdadera. Amén. Amén. Ahora hay mucha gente en todo el mundo que a cualquier cosa le achaca cualquier milagro y ya lo adora, aunque sea un palo, aunque sea cualquier cosa. Así es. ¿Pero cree usted que el Señor Jesucristo está involucrado en eso? Cuidado, díganle hermanos, cuidado, porque también en esto puede estar involucrado el espíritu de iniquidad engañándote. Señor. Yo creo que lo que tengo que predicar en la iglesia es que hay que avivarse y hay que aprender a discernir de dónde viene lo que usted está recibiendo. ¿Es de Dios o es del otro? Así es. Amén. Amén. Aquí dice, el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Sigamos. Con toda, ¿qué cosa? Perversidad engañará a los que se pierden, o sea, a aquellos que rechazaron al Señor, que nunca quisieron creer al Evangelio de verdad, por haberse negado a amar, a aceptar la verdad y así ser salvo. ¿Quién es la verdad? Dios. Cristo Cristo Jesús. Jesús. ¿Y quién representa la verdad aquí? Sino el mensaje del Evangelio, Así es. porque el Evangelio representa a Jesús. Amén. Pues todos aquellos que rechazan la verdad y se deleitaron en creer en la mentira. ¿Sabe que hay gente que se deleita en creer en la mentira? Sí. ¿Cómo, pastor? Sí, hermano, no disciernen. Cuando una persona rechaza el Evangelio y lo hace con pasión, porque no quiere nada con Dios, automáticamente él está manifestando la otra naturaleza. Y para él es normal aceptar un espíritu que le engaña. O sea que cualquier mentira es comida favorita para él. ¿Existen así seres humanos? Hermano, existen seres humanos que usted les puede hablar la verdad y mostrarles la verdad con su estilo de vida y nunca lo van a aceptar ni creer. Eso se llama el misterio de iniquidad. Trabaja, si funciona, hermano, lastimosamente. Así que serán condenados todos los que no creyeron aquí a la verdad, sino que se deleitaron en qué, aceptando la mentira. Más bien se van a deleitar. ¿Usted cree que hay personas que se deleitan haciendo el mal hoy? Sí lo hay, hermano. Es terrible, pero sí lo hay. Esto promociona la naturaleza del maligno y provoca el camino del anticristo. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Aleluya. Pascualito, la siguiente. Diga conmigo, el misterio de iniquidad, el hombre de pecado. ¿Estamos claros entonces en eso? Amén. ¿Se estará preparando el camino para que este ser maligno se manifieste? Hoy más que nunca, ¿cree usted que el ambiente que nos rodea en el mundo y en la iglesia es totalmente de iniquidad? Que la perversión, la maldad en sus diferentes modos de ser está creciendo y desarrollándose y ordenándose y siendo aceptada. ¿Sí o no? Amén. Y yo le podía mencionar una lista de tantas cosas que hay ahí, que para el ser humano sin Cristo es normal, aprobada por gobierno, aceptada por la sociedad, aceptada por las familias. Cuando una familia aceptó algo incorrecto que no es de Dios, significa que esa familia no tiene discernimiento, significa que el Rey de Gloria, Jesucristo, no habita ahí, y quien gobierna es el otro. Todo esto prepara dentro de la misma raíz de una sociedad que es la familia, el camino del anticristo, y es Satanás obrando. Tercero, termina aquí. Diga conmigo, pero nosotros
Diga conmigo, pero la iglesia verdadera debe de permanecer firme. Diga, venga lo que venga. Y aunque hay que pagar un precio por la perseverancia, dígale, hay que llegar hasta el final. Amén. Aleluya. Amén. 13 al 17, y vamos terminando. Ahí mismo. Pero dice el apóstol Pablo, nosotros en cambio, después de aclarar todo aquellos que van a rechazar el evangelio, ¿verdad? Y la verdad de Dios, y más bien van a creer a la mentira de Satanás mediante el anticristo, preparando el camino de él, dice, pero en cambio nosotros siempre debemos dar gracias a Dios. ¿Por quién? Sigue dando gracias al apóstol, porque la iglesia perseveraba. Hermanos amados por el Señor, porque desde el principio, ¿qué fue lo que sucedió e hizo Dios? Vamos, leámoslo todo con ganas. No se preocupe, vamos a comer. Dice, porque desde el principio Dios los escogió. ¿Para qué? Para ser salvos. ¿Por qué no lo gritan? Para ser salvos. Grítalo. Una santificadora de Vvamos, grítalo, dígale a su hermano. Dice, Dios nos escogió para ser salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. Amén. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Espero que ustedes siempre se mantengan firmes, porque han sido santificados. Mediante ese llamado, Dios usó al Espíritu Santo, que primero lo que hizo fue convencer nuestro corazón y abrirnos el entendimiento para que viéramos y aceptáramos nosotros mismos que éramos pecadores. Pero que teníamos esperanza, pero que teníamos todavía oportunidad, que había un Cristo glorioso que ya había muerto. Por eso el Espíritu Santo es el que nos prepara para la salvación. Amén. Gloria a Dios. El espíritu maligno de iniquidad es el que prepara el camino en los corazones para aceptar al anticristo. Es mucha gente contraria a nosotros. Para esto Dios los llamó. ¿Por qué? Por nuestro evangelio, a fin de que tengan, ¿qué cosa? Parte de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dígale a su hermano, esto vale la pena. Esto vale la pena. Porque no es que nosotros querramos, amados hermanos, por nosotros iniciar algo e igualarnos y querer ser mejor que Dios. No, es que Dios nos ha permitido venir a ser parte de Él y Él de nosotros. Amén. Incluyéndonos y poniéndonos en su Hijo Jesucristo. Amén. Y eso vale la pena. Amén. Así que dice el apóstol Pablo, hermanos, sigan. Y este es el versículo que yo le dejo clave aquí hasta llegar al 17, pero este 15 se lo dejo. Dígale a su hermano, así que, diga, hermana, hermano mío, sigue firme y mantente fiel. ¿A qué? ¿A qué? A las enseñanzas. ¿A cuáles enseñanzas? ¿Falsas? No, diga al verdadero evangelio. Al verdadero evangelio. No todo el mundo recibe la sana doctrina. No todo el mundo recibe la buena enseñanza que le trae la verdad. Muchos reciben falsa enseñanza y como que les gusta que les digan mentira. Así es. Que el Señor nos libre y me libre a mí de enseñarle algo falso a usted. Y al final yo sea condenado y me siga usted también al infierno. El Señor, aleluya, nos tenga misericordia. Amén. Manténgase fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos hecho llegar. Diga conmigo, hay que mantenerse firme, pero hay que creer y aceptar también la sana enseñanza que hemos recibido. Amén. No habrá otra mejor, hermano, excepto que usted se deje engañar y se vaya por otra parte, porque puede suceder. Pero ese no es problema mío ni del Señor, es nuestro. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó. ¿Habrá alguien que ha sido amado por el Señor aquí? Amén. Del Padre y por medio de Jesús. Levante su mano y diga, yo soy un amado. Diga, he sido amado, soy amado y voy a seguir siendo amado hasta el final. Y su gracia, diga, y su gracia me trajo consuelo eterno y ahora tengo una buena esperanza, una esperanza de gloria. Aleluya. Y terminamos con el 17. Los anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en hecho o en obra hagan todo lo que sea bueno. Y Dios sea glorificado. Póngase en pie. Aleluya.